les voy a mostrar cómo se crea un geodatabase en ArcGIS. Para eso vamos a ir aquí al catálogo y luego le vamos a dar clic aquí en esta opción para que se quede en el lado derecho. Vamos a ir aquí en la carpeta data. Yo tengo un archivo que es un file geodatabase o geodatabase y un personal geodatabase. Además tengo un archivo de shapefile. Sí, vamos a ver en el escritorio. Aquí dentro de la carpeta tenemos justamente la carpeta data y data 2, ¿no? En data, como hemos visto aquí en el ArcGIS, tenemos el archivo que es file geodatabase y el personal geodatabase. Como ven, en el file geodatabase, bueno, tenemos estas opciones, ¿no? Tenemos departamentos y provincias. En el personal geodatabase también tenemos lo que es departamentos y provincias. Pero si vamos a ver aquí en la carpeta, notamos que está el personal geodatabase, que es un solo archivo. Este archivo se borra en cuanto cerramos el programa, desaparece. Entonces solamente quedaría este archivo. El personal geodatabase es un solo archivo, mientras que el file geodatabase es una carpeta que si entramos vamos a encontrar varios archivos. Y el resto, desde aquí hasta acá, es un shapefile que vemos acá, apartamentos. Este shapefile está compuesto por todas esas extensiones que forman un shapefile. La diferencia que hay entre realizar un file geodatabase o personal geodatabase con un shapefile es que tener que sea un personal geodatabase o un file geodatabase va a mejorar en cuanto al rendimiento, sobre todo si tenemos archivos más pesados y necesitamos realizar procesamientos avanzados. Es ahí donde notamos la diferencia de rendimiento. Pero si hacemos algo básico, si usamos shapefile o personal geodatabase o file geodatabase, la diferencia no lo vamos a notar. Pero la desventaja que tenemos al usar un geodatabase o un geodatabase es que estos solo son compatibles con el ArcGIS y sabemos que el shapefile puede ser compatible con el QGIS u otro software que permiten el shapefile, mientras que los geodatabase solamente con ArcGIS. Incluso el personal geodatabase se está dejando de usar. El personal geodatabase, hay una diferencia con el file geodatabase. El personal ya se está dejando de usar, no es compatible incluso con el ArcGIS Pro. Ahora, tanto dentro del personal geodatabase como dentro del file geodatabase podemos crear estos de acá que le llamamos feature dataset, que equivalen a crear carpetas dentro de Windows, y podemos dentro de estas carpetas pues tener los feature class, que es el equivalente al shapefile, ¿no? Pero como hemos indicado, el feature class pertenece a un geodatabase o un geodatabase que no es compatible con otro software, simplemente con el ArcGIS. Entonces yo recomiendo que usen simplemente el file geodatabase. Ahora tengo aquí una carpeta data02 que no tenemos nada y les voy a enseñar cómo crear estos archivos. Damos clic derecho y luego damos clic aquí, y aquí podríamos dar clic en file geodatabase si queremos crearlo, o en personal. En este caso le doy clic aquí, me va a aparecer simplemente para colocarle un nombre. Vamos a crearlo tal cual como tenemos en la parte superior y luego damos clic en este geodatabase que hemos creado y vamos a crear dentro de él un feature dataset, que como hemos dicho equivale a una carpeta dentro del geodatabase. Por ejemplo, lo vamos a poner departamento. Vamos a dar siguiente y aquí vamos a elegir el sistema de esa carpeta, le damos siguiente, finalizar, y ya podemos crear varias de estas feature dataset para organizarnos de una mejor manera. Por ejemplo, vamos a crear aquí otro que se llame provincias, le voy a dar siguiente, siguiente, siguiente y finalizar. Ya está. De la misma manera se puede crear el personal geodatabase. Ya saben, damos clic en la carpeta y aquí se puede crear. El database connection es para crearlo en la nube y se realiza para trabajos remotos, normalmente para ya un grupo empresarial. Ahora yo tengo aquí el shapefile de departamentos, lo voy a jalar acá al dibujo, igual el de provincias lo voy a jalar acá al dibujo. Entonces, como importo los dibujos que tengo en pantalla hacia mis archivos de geodatabase? Por ejemplo, yo quiero aquí traer uno o varios archivos, entonces le voy a dar clic derecho y le voy a dar acá en importar. Si quiero importar uno, le damos clic en la opción que es la primera, y en la segunda es para traer varios archivos de los que tenemos en pantalla. Por ejemplo, le damos clic en el primero y en esta ventana vamos a elegir pues los que tenemos acá trabajando. Por ejemplo, elegimos departamento, el nombre con el cual se va
va a importar. En este caso le voy a poner departamento. Luego le vamos a dar en OK y automáticamente se ha importado al dibujo también. Como ven, aquí lo puedo eliminar y lo tenemos también aquí de esta forma. Lo mismo podemos hacer en el caso de provincia, pero para provincias vamos a utilizar otro método. Le vamos a seleccionar aquí provincias y también le podemos dar clic derecho, data, export data, irnos a nuestra carpeta conectada, data, abrimos el geodatabase y luego estando en esta opción le colocamos aquí el nombre de, bueno, entramos al feature dataset de provincias y ahí adentro le colocamos provincias y luego le vamos a dar en OK. Aquí nos pide si lo vamos a traer al dibujo, en este caso le pongo que no, pero ya están aquí. En resumen, los archivos geodatabase nos permiten tener un mayor rendimiento y organizarnos mejor, pero nos va a servir únicamente para el ArcGIS, y los shapefiles nos sirven también para otro software. Lo recomendable es usar shapefiles si tenemos un proyecto pequeñito, y en proyectos grandes donde vamos a realizar procesamientos avanzados, pues usar los geodatabases. Bueno, eso ha sido todo, espero les guste, den like y se suscriban.